Mis jóvenes, bueno, vamos a continuar entonces con lo que sucede para una distribución continua de masa. Y bueno, la idea es muy parecida a lo que vimos para el caso del centro de masa. Es decir, vamos a considerar que un cuerpo rígido es una estructura compuesta por una cantidad enorme de partículas, todas ellas muy pequeñas e indistinguibles entre sí. No podemos saber cuál partícula es cuál. Entonces, pues eso evidentemente a nivel de cálculo representa un problema, pero que se puede resolver, digamos, introduciendo la integral como herramienta para el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos un objeto, aquí de forma, bueno, poco geométrica, aquí tratando de emular un objeto de forma arbitraria, que va a estar rotando alrededor de este eje de rotación, que como pueden ver pasa por alguna parte, ¿no? Algún segmento o alguna porción de este objeto. Bueno, vamos a elegir, como fue en el caso del cálculo del centro de masa, un elemento diferencial de masa. Este elemento diferencial de masa va a estar ubicado, como vemos aquí, a través de vector de posición, el cual es ortogonal, lo vamos a construir así, ortogonal al eje de rotación. Bueno, entonces, la manera de calcular la inercia rotacional va a ser a través de esta integral. Aquí viene una parte importante, una diferencia en el cálculo del centro de masa, que en el centro de masa necesitamos calcular para en la coordenada o la componente del vector en cada eje. Aquí no. Aquí la inercia rotacional es un solo cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros elegimos ya un eje o tomamos en principio, sabemos cuál es el eje alrededor del cual queremos obtener la inercia rotacional, entonces basta con hacer esta integral. R cuadrada, el mismo principio que para el caso discreto, pero aquí en lugar de masas tenemos diferencial de masa. Y en lugar de una suma tenemos la integral. ¿Sí es claro entonces lo que hay que hacer aquí? O sea, ¿qué nos pide la integral para empezar? Sí, bueno, tenemos ahí una figura con un radio de distancia con respecto al eje y su masa no es continua, no es igual en todo el sistema. Entonces, como en el caso del centro de masa, ese diferencial de masa infinitesimal va a estar recorriendo todo el cuerpo Así es. y queremos ver ese, esa inercia rotacional por medio del radio con respecto a ese diferencial de masa, ¿no? Así es. Vean que la diferencia es muy sutil en cuanto al cálculo del centro de masa. En el centro de masa necesitamos dividir, ¿no?, entre la masa del objeto y aquí no. Y también otra diferencia es que aquí no tenemos que elevar al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que elevar al cuadrado y en el cálculo del centro de masa no. Y no solamente eso, sino que aquí teníamos o bien el eje X o el eje Y o el eje Z. Y aquí no. Aquí lo que tenemos es, en principio, lo que asumimos es una sola variable. Una variable que se va a elevar al cuadrado y que se va a ajustar dependiendo de la distribución de materia que vamos a considerar en cada caso. Bueno, Y vamos a bueno, me empezar. imagino eso, que pasa eso porque como tal la inercia es una cantidad escalar, entonces pues da igual donde se dé, va a ser la misma, ¿no? Bueno, no da, no, no me atrevería a decir que da igual porque la inercia rotacional depende del eje de rotación. Ah, bueno, más bien no importa tanto que tenga las componentes porque no es un vector. Ay, creo que eso. Ok, en ese sentido es correcto. Aquí no hay que hacer tres cálculos para determinar el centro de masa en tres ejes diferentes. No, aquí basta con hacer el cálculo una única vez para determinar el valor de I para un eje determinado también. Claro, si un problema
nos cambian el eje de rotación, por ejemplo, que les dijeran ustedes, ok, esa pieza que tenemos en la figura, ahora quiero que rote así. Quiero que el eje de rotación pase así. ¿Vale? Entonces, para ese eje habrá que hacer otra vez el cálculo, porque la distribución de masa ha cambiado. Sí, por lo tanto también cambiaría el radio, ¿no? Sería el mismo. Exactamente. Esta R, ese parámetro R va a cambiar. Entonces, bueno, salvo ese detalle, la inercia rotacional se calcula una única vez, porque les da un escalar y ya, se acabó. Pero, bueno, depende mucho del eje elegido. Bueno, pues vamos a ver justamente el primer caso, el caso más simple que nos vamos a encontrar. Y es justamente, de hecho es uno de los ejemplos clásicos para resolver. Determinar la inercia rotacional, nuevamente una varilla delgada, que es homogénea, tiene masa M mayúscula y tiene longitud L. Cuando se hace girar esta varilla alrededor de un eje que es perpendicular a la propia varilla y que pasa a una distancia h desde el extremo izquierdo de esta. A ver, vean en la figura. Tenemos la varilla. Otra vez esta laminita, si lo quieren ver así, de grafito. O sea, es una varilla muy delgada, pero larga, que va a estar sobre el eje X. Está tendida sobre el eje X. El eje de rotación, de acuerdo a lo que nos dicen, va a ser perpendicular a la longitud de la varilla. O sea, va a ser perpendicular al eje X. Por lo tanto, no hay problema si lo ubicamos justamente en el eje Y. Entonces, el eje Y representa nuestro eje de rotación. Nos dicen además que el eje de rotación se encuentra a una distancia h desde el extremo izquierdo de la varilla. Entonces, vean, aquí está la distancia h y aquí está el eje. Entonces, la varilla va a estar rotando así. ¿Sí vamos bien hasta aquí con la idea? Sí, está girando alrededor de X, ¿no? No, alrededor del Mm. eje Y. Ok. Sí. Y entonces, más bien el radio es el que estaría en el eje X, ¿no? Es el que vamos a Exactamente. tomar. ¿Es ese de color verde? Es la distancia X, así es. Aquí seleccionamos un elemento diferencial de masa. Este es el pequeño cuadrito que vamos a escoger para pasar a hacer la integral. O sea, el diferencial de masa que hemos indicado aquí, en la figura que queremos resolver, es este cuadro. Y esta distancia R, que es ortogonal y que va al elemento diferencial de masa, aquí coincide con esta distancia X. Vamos bien hasta aquí, entonces, si es clara la información en ese esquema. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, nos dicen que la masa, perdón, que la varilla es delgada y homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una densidad de longitud, ¿no? Una Densidad densidad, lineal, densidad lineal, lineal. exacto, una densidad lineal constante. Muy bien, entonces, algunos conceptos que ocupamos para el centro de masa los volvemos a emplear aquí. Bueno, ¿qué otro detalle a tomar en cuenta? Ok, este cuadrito, recuerden, cuando hacemos el proceso de integral, equivale a que el cuadro pues vaya recorriendo, ¿no? Todo el interior de la barra. No puede ir por atrás de ella o por adelante, porque ya estaría saliendo de los límites físicos de la barra. Bueno, ¿cuál es el menor valor que puede adoptar este cuadrito rojo? ¿Cuál es el menor valor? El valor más a la izquierda al que le podemos asignar a este cuadrito. Menos H. Exacto, x igual a menos h. ¿Sí, sí es claro? Es porque esta sección se encuentra a la izquierda de nuestro eje Y.
Es decir, se encuentra en las X negativas. Y el menor valor que puede tomar del lado izquierdo es justamente en menos h. Ok, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar hacia el lado derecho? L. Porque sería la longitud ya total de la barrita. A ver. L menos Pienso. H, ¿no? Se le resta lo que está del Ajá, lado izquierdo del eje de rotación. Para nada más contemplar lo de la derecha. es exacto. Sí, lo que nos movemos hacia acá ya no es L. Ah, cierto. Del Por el eje eje, sí. amarillo, del eje Y, ya no avanzamos una distancia L. Avanzamos una distancia igual a L menos H. ¿Vale? Bueno, entonces eso es importante a tomarlo en cuenta porque justamente esos parámetros van a ser los que jueguen el papel de límites de integración. Bueno, Si hubiera tomado a la mitad, sería lo mismo, o sea que X y H valieran lo mismo. X y H valieran lo mismo. Sí, sí, que estuviera el eje a la mitad. Ah, pero en ese caso, si estuviese a la mitad, ¿cuál es el menor valor que pueda tomar, bueno, del lado izquierdo? ¿Cuál es el valor más grande al lado izquierdo que se puede adoptar para el límite de integración? Sería L sobre 2. Menos Pues L sobre 2, sí. L sobre 2. Y hacia la derecha, ¿hasta dónde podemos llegar? Sería lo mismo, ¿no? L sobre 2, porque... L sobre 2. Ok, en valor absoluto son iguales, pero son posiciones distintas. ¿Vale? Bueno, pero eso, Sí, entonces eso profe. sucede. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, listo. Entonces, como ya aquí lo sugerimos, vamos a tomar como el centro del eje X, justo en el punto en el que el eje de rotación pasa por la varilla, ¿no? Justo lo que tenemos aquí, la línea de color amarillo. Entonces, eso, como se sugirió, lo que está a la izquierda del eje Y es negativo, son X negativas, lo que está a la derecha son X positivas, ¿no? La misma eh, convención que hemos adoptado prácticamente todo este curso. Bueno, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? El elemento diferencial de masa. Este elemento diferencial de masa se encuentra a una distancia X del eje de rotación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, a ver, noten lo que estaría sucediendo. Aquí hay algunos pasos que eh, se dan por hecho que ustedes ya no tienen problema. Primero, la inercia rotacional para una distribución continua de masa es la integral de R cuadrada de M. Ahora, vamos a meter los datos del problema. Esta R cuadrada a lo largo del eje, se encuentra a lo largo del eje X, ¿cierto? Y en el caso específico de la barra, coincide con X, con esta distancia X que hemos marcado aquí. Por eso, en la integral, en el siguiente término, vean lo que tenemos. X al cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Por qué fue el cambio de R a X? Por el eje, ¿no? Con el que Por se el eje, está... exacto. No hay que perder de vista que R siempre es la distancia que hay del elemento diferencial de masa al eje de rotación, construido de manera ortogonal al eje. Y aquí esta R coincide justamente con esta distancia X. Por eso la sustitución. Luego, el diferencial de masa lo podemos reemplazar por lambda diferencial de X. Eso es claro, ¿cierto? El cambio de densidad de masa por lambda diferencial de X. Sí, eso viene de lo de la densidad eh, lineal de la barra. Exactamente, exacto. Y los límites de integración son de menos h
a L menos H. ¿Sí vamos bien entonces? Sí, profe. Sí, todo bien. ¿Vale? Ok, pues lo siguiente ya, o sea, recuerden que a veces el punto más importante es llegar a dar con la integral que se tiene que resolver. Aquí está, esa es la integral. Lo que sigue ya es propio del cálculo integral. Encontrar la integral, aplicar algún método si se requiere, ¿no? Pues, integración por partes, cambio de variable, lo que se requiera. Pero eso ya es como más de la técnica de cálculo integral. Bueno, entonces lo siguiente es sacar la lambda, porque es una densidad lineal constante. Y lo que queda por integrar es x cuadrada de x. Bueno, saben que la integral de este término es x cúbica entre 3. Y lo que hay que hacer ahora es evaluarla desde menos h hasta L menos H. Bueno, entonces el siguiente paso es hacer eso. Bien. Eso es lo que resulta de la evaluación de la integral. Pero ahora, si recordamos, lambda es igual a masa entre longitud total, ¿cierto? Sí. ¿Vale? Entonces aquí hacemos uso de esa sustitución. Por eso aquí expresamos masa y longitud. Es muy común que ustedes en el cálculo de la inercia rotacional encuentren que el resultado se expresa en términos de la masa y de los datos geométricos de la figura. Por eso lo estamos reportando así. En términos de masa y de la longitud de la barra. Es muy raro que ustedes encuentren la inercia rotacional expresado en términos de densidad. Y pues ya está. Ese es el cálculo. Ese es el resultado de la inercia rotacional para una barra muy delgada que va a rotar alrededor de un eje que pasa a una distancia h de su extremo izquierdo. ¿Hasta aquí alguna complicación que vean, alguna duda que haya surgido? No, yo creo que sí, ya vi por qué no hubiera servido mucho, no hubiera valido la pena ponerlo como que H fuera la mitad de la barra, porque al integrar se nos hubiera desaparecido, ¿no? Los límites, o sea, de menos L, pasaba como la circunferencia, No, aquí no va a pasar aquí no eso. pasaría, No, ¿no? Ah, no. De hecho, bueno, eh, podemos recuperar ese caso sin necesidad de hacer otra vez el cálculo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer aquí? ¿Cómo podemos recuperar el caso en el que el eje de rotación pase justo a la mitad? pues solo podría ser sustituyendo, ¿no? ¿Sustituyendo qué? Que H sea la mitad de la longitud, porque al hacer Exacto. la resta de L menos H, considerando a H como la mitad de la longitud, pues quedaría lo mismo, y entonces quedaría longitud sobre 2 al cubo más longitud sobre 2 al cubo. Ok. A ver, hagan ese cálculo. Tomen en cuenta que h vale L medios y veamos si sí da 0 o da otra cosa. Ah, sí, ¿no? Porque como H sería menos L sobre 2 elevado al cubo, pues todo número elevado a una potencia impar y que ese número sea negativo, pues va a seguir siendo negativo. Y como L menos H va a ser también la mitad, pues sí se hace cero, ¿no? Sí, se hace 0. A ver, es que, bueno, el H ya sería positiva, sí, ¿verdad? Sí, es positiva ahí. A ver, chequen ese caso. Ese es de hecho otro de los casos interesantes. ¿Qué pasa cuando el eje de rotación pasa justo a la mitad de la barra?
De hecho, es el que está aquí. Hagan H igual a L medios. No, creo que ya me salió, si no estoy mal, L al cubo sobre 4, porque sería L sobre 2 al cubo más L sobre 2 al cubo, entonces nos daría L al cubo sobre 8 más L al cubo sobre 8. Entonces eso sería 2 veces L al cubo sobre 8 y eso se hace un cuarto por L al cubo, ¿no? Un cuarto por L al cubo. Ajá. ¿Y se puede simplificar eso? Con el factor M entre L, entre 3L. Ah, sí, también. Eso quedaría como masa por longitud al cuadrado sobre 12, ¿no? Exacto. Esa es la inercia rotacional para una barra delgada que rota alrededor de su punto central. Entonces, no se parece en nada a lo que sucede con un centro de masa, porque son cantidades distintas. ¿Vale? Digamos que en el cálculo de la inercia, perdón, del centro de masa, aquí no tenemos una X cuadrada. Siempre utilizamos X. Ahí entonces, por algo tan simple como una potencia distinta, cambia totalmente lo que se obtiene como resultado. Y pues aquí está. Para una barra que rota alrededor de un eje que pasa justo por su punto central, la inercia rotacional vale masa por el cuadrado de su longitud entre 12. ¿Hasta aquí preguntas con este caso, con este resultado? No, profe, ninguno. ¿No? ¿Ok? No. Vale. Hay otro caso también igualmente muy útil o que es de los típicos. Ese otro caso es cuando el eje de rotación pasa por uno de los extremos de la barra. Por ejemplo, en el lado izquierdo. Es decir, cuando este objeto se pone a rotar alrededor de un eje que pasa justo por su extremo izquierdo. Sí, vi que decía H igual a 0, ¿verdad? Exactamente. Ok, voy a ver qué sale de esto. Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Cuánto valdrá la inercia rotacional? Quedaría como la masa por el cuadrado de la longitud entre 3. Así es. Ese es el valor de inercia rotacional. Vean cómo si cambiamos en qué eje estamos trabajando, o sea, alrededor de qué eje esta misma barra se pone a girar, la inercia rotacional cambia. Porque la distribución de materia alrededor de dicho eje se modifica. Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces con esos resultados? Bien, profesor. Bien, profe. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál notan que tiene, en cuál caso tenemos una inercia menor o más pequeña? En el caso en el que el eje de rotación está en un extremo de la barra, porque el 3 es menor que el 12. Entonces, Sería en Yo el creo que es caso al 1, ¿no, revés. profe? Porque se está dividiendo en 12 el primero. Cierto, sí, es al revés. Sí, cierto, el 12 es más grande que el 3 y al dividirse hace más chico el número, sí, cierto. Sí. Exactamente. Ahí se siguió ahí la finta, ¿no? Sí. En el caso en el que la barra se ponga a girar alrededor de su punto central, tenemos una menor inercia.
sea, va a ser más fácil ponerla a rotar en esa situación, en el inciso A, que en el inciso B. Por ejemplo, no sé si han notado, bueno, tal vez se los pongo aquí para aparentar un poco en contexto. ¿Por qué, por ejemplo? A ver, déjenme ponerlo así. Está relacionado. La mitad de la historia está relacionada con la inercia rotacional. ¿Por qué, por ejemplo, en una puerta se pone las bisagras, ¿no? En esta parte? Y no, por ejemplo, en otra distancia, en otro punto, ¿no? Que puede ser aquí. O sea, el hecho de dónde se colocan las bisagras en una puerta está relacionado justamente con esto, en cómo la masa está distribuida alrededor de un eje de rotación. Pero bueno, ya profundizaremos más en esa parte a la hora que hablemos de los momentos de fuerza o de las torcas. Pero bueno, está relacionado con esto. Bueno, el último ejemplo que vamos a revisar sobre las inercias rotacionales para distribuciones continuas de materia es un caso, es una situación también bastante común en estos tipos de temas. Vamos a ver el caso de una arandela o rondana. ¿Vale? Entonces aquí nos están diciendo esto. Determine la inercia rotacional para una arandela homogénea de masa m y de radios interno R1 y externo R2 cuando gira alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano de la arandela. Entonces, bueno, tenemos esta figura coloreada de azul, es la arandela. Está en el plano XY, el eje de rotación pasa, bueno, está sobre el eje Z y tenemos un radio interno R1 y un radio externo R2. Si esta figura la vemos desde arriba, así se vería. Vean, la arandela y con sus radios R1 y R2. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Bueno, si es claro la El situación. radio es la distancia a la que está girando, ¿no? Bueno, la que se toma para el giro, ¿no? Ahora, esta R que está aquí va a ser la distancia de nuestro elemento a la cual se encuentra nuestro elemento diferencial. Porque, ojo, aquí va a ser un detalle importante. Y ese es el punto, vamos a decirlo, diferente respecto a los otros problemas que hemos resuelto. Bueno, está relacionado con el tema del cilindro, que se comentó la semana pasada para el tema del centro de masa. Aquí el elemento diferencial no nos conviene tomarlo como un rectángulo, digamos, que corte de esta manera. Vean, no nos conviene ahora cortar la pieza así. Recuerdan que habíamos dicho que lo que a veces hacemos o lo que conviene es tomar una figura y dividirla, ¿no? En un rectángulo, ¿no? O elegir una franja muy pequeña de esa pieza, de ese cuerpo. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para el caso de la placa semicircular, nosotros habíamos elegido rectángulos o bien verticales o, en otro caso, horizontales. Y eso ya nos permitía hacer el juego de la integral. Bueno, aquí no. Aquí lo que vamos a hacer es tomar un rectángulo, si se le puede llamar así, que está extendido por toda la circunferencia. No sé si esto es claro. Es como si tomáramos una tira de papel y la fuésemos pegando por toda la circunferencia.
para ver cuántas veces cabe, ¿no? Ok, puede verse así, para saber cuántas veces cabe en la circunferencia. Pero este elemento, este pequeño tramo, va a ser un elemento diferencial, porque va a tener una superficie, va a tener un grosor muy pequeño y una longitud igual al perímetro de la arandela. O sea que ahora en lugar de tomar el rectángulo es como si fuera del centro y fuera creciendo hacia afuera. No. A ver, del centro hacia afuera. Lo estaremos considerando como un círculo, como lo que tenemos aquí, un círculo concéntrico. Ajá, ok, sí, se podemos considerar que va del centro hacia afuera, sí. Bueno, va a partir, ¿cuál es el menor valor que va a tener este círculo? ¿Cuál es el menor radio que va a tener este círculo rojo? Sería el de R1, ¿no? Exacto, R1. ¿Y el máximo valor que puede adoptar? R2. R2, así es. Ah, pero aquí no, igual sería como el caso pasado, R2 menos R1, porque como no es una figura completa, pues como tal no está, no es el radio 2 completo, o sea, está hueco de la parte donde está R1, ¿no? Pero Entonces, ¿cómo se pues mide el radio? ¿cómo? ¿Cómo se ¿Cómo se mide un radio? ¿O qué es un Pues, radio en círculo? Pues es la distancia del centro a uno de los lados del círculo. Eso es la distancia que del centro del círculo a la circunferencia. Nada más es eso. ¿Por qué habría Ok. que tomar la resta? Porque pensé que era como en el caso de la barra, que como hay un hueco ahí para el radio 1 de la arandela, pues no se tomaba, pero pues sí, no es diferente. Sí, más bien sí es diferente, sí. Es que el eje de rotación, perdón, sí, el eje de rotación aquí está tomándose en el centro. Sí, Sería distinto sí cambia, ¿no? si tuviésemos el eje de rotación aquí, por ejemplo. Entonces ahí tal vez, en esta situación, sí podríamos hacer algo de la resta de radios, pero aquí no. En ese caso en específico no es necesario hacer esa resta. Ok, profe, sí, ya lo entendí. Sí. Vale, hasta aquí, ¿cómo vamos con la idea entonces? Quiero que entonces quede claro, el elemento diferencial que estamos construyendo ya no van a ser rectángulos como habíamos hecho anteriormente, así, sino que van a ser piezas que están a lo largo de toda la superficie. Es una rebanada muy delgadita. Sigue siendo un elemento diferencial muy delgado, pero ya no construimos las piezas así. O sea, es más, bueno, voy a poner así. Si recordamos la pieza semicircular para el centro de masa, como les mencioné, construimos así la pieza o así, esa franja, ¿no? Ese diferencial de masa. Bueno, lo que estamos haciendo es ninguna ni otra, ninguna de esas dos, sino que estamos considerando así la franja. Como si agarráramos este rectángulo y lo fuéramos curveando. y ya Fuésemos iría doblando. como una onda, ¿no, profe? Haciéndose cada vez más grande hasta llegar bueno, a R2, Hasta R2. en el caso del círculo. Iría como una onda de R1 hasta R2. Sí, sí. Bueno, no, más bien yo diría más que una onda, simplemente diría que esa cinta roja va desde el radio interno hasta el radio externo. Va creciendo, Sí, profe. ¿vale? Bueno, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, todo esto que acabamos de comentar para el cálculo que tenemos que pendiente, ¿no? Que sería esto que está aquí. O sea, la idea de esto es
resolver el problema de forma más simple. Y la forma más simple de resolver el problema para la arandela es dibujar el elemento diferencial de área, como lo tenemos ahí. Un círculo muy delgado, que va a estar dentro de la propia arandela. Bueno, entonces vamos a ver vamos a ver el siguiente paso. Déjenme entonces seguir con el siguiente, con la siguiente parte del cálculo. Bueno, entonces lo que sigue es lo siguiente. Es así como vamos a ver nuestro elemento diferencial. Entonces, el elemento diferencial que les hablaba, esa pequeña franja, va a tener un grosor que es diferencial de R, es decir, diferencial de radio, y va a tener un largo que es igual a la longitud de la circunferencia. Es como si agarráramos ese círculo rojo que ya había dibujado, lo cortamos y lo extendemos. ¿Sí es clara esta idea? Tomamos este círculo rojo, lo cortan. Sí, imaginen que toman una tijera y cortan. Y después ese rectángulo que se va a obtener lo extienden sobre el piso. Y entonces lo que veríamos es esto. Tiene un cierto grosor, que es muy, muy pequeñito, es un diferencial de radio, y una longitud igual a 2 pi veces R, porque ese es el perímetro del círculo. ¿Y entonces sería un diferencial lineal o si con área? Es área, tiene área, tiene área. Entonces su área sería su ancho, que es... bueno, ¿cómo podemos definir el ancho? ¿Con X? Es Vamos a decir que es R. X. No, ya con estas variables. Ah, ya, ok. El, Ah, sí, no había visto el DR, pensé que era otra cosa. ok, entonces la pieza, en este caso nuestro diferencial de área, porque se trata no de una distribución lineal, sino de una arandela y es una distribución superficial. Entonces tenemos que hablar de diferenciales de área. Entonces el diferencial de área que estaríamos obteniendo es el área de esta pequeña franja, esa franja de color rojo que les había mostrado. Déjenme a ver anterior. Ok, a ver, estamos aquí. Bien, esta línea, ustedes dirán tal vez que es una línea muy delgada, ¿no? Pero si hacemos un zoom, tiene un grosor. Este grosor es el que vale diferencial de R. Ah, sí, y es el que va a ir variando como diferencial, ¿no? El que va a ir creciendo para ver. Sí, que va a adoptar en el valor del radio interno y después va a ir yendo hacia afuera hasta llegar al radio externo. Ah, sí, profe. ¿Vale? Y si esta línea que tenemos ahí, ¿no? Esa línea roja, la extendemos, la ponemos sobre el eje X, va a valer, o sea, su longitud va a ser igual al perímetro de un radio, perdón, va a ser igual a un círculo al perímetro de un círculo de radio R. No igual, pues donde el perímetro mínimo lo va a obtener cuando valga R1 y el Ajá, máximo perímetro que alcance va a ser cuando alcance R2. así es, exactamente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien, entonces, no sé si
¿Queda algo pendiente antes de continuar? No, y ya, bueno, ya creo que ya entendí eso de que va a permitirnos hacer los límites de integración, ¿no? Que sí sería de R1 a R2, sino... Exacto, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué otro cambio podemos hacer? Pues que el diferencial de masa es igual a sigma por diferencial de área. Eso ya lo sabemos de la parte de centro de masa. Pero aquí, ¿cuánto vale el diferencial de área? Pues es el área de este rectángulo. ¿Qué valor de base tiene? 2πr. ¿Y cuánto vale su altura? Diferencial de r. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Fue. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, entonces, lo siguiente, pues ya es sustituir los datos en nuestra integral que tenemos que resolver para conocer el valor de la inercia rotacional. Entonces dice, I es igual a R cuadrada diferencial de masa. Esta R cuadrada coincide con la R que nosotros hemos dibujado, ¿no? Que es la distancia que hay del centro de la arandela hacia la circunferencia roja que habíamos marcado. El diferencial de masa lo sustituimos por lo que tenemos aquí arriba. Aquí está. Y los límites de integración son los que habíamos comentado. El límite inferior será R1, el radio más pequeño, y R2, el radio más grande. No sé, al principio parecen integrales pues, difíciles de hacer, pero realmente esas constantes ayudan bastante al cálculo, ¿no? Sí, como yo les indicaba, a veces en este tipo de problemas, tanto en el centro de masa como en el cálculo de inercia rotacional, lo más difícil por resolver es dar con la forma correcta del diferencial de masa. ¿Y a qué me refiero con la forma correcta? El diferencial que nos permita hacer la integral de forma más simple. Porque ustedes, tal vez, bueno, no han resuelto muchas integrales en su vida. Tampoco quiero decir que yo las haya resuelto muchos más que ustedes. Pero tal vez ustedes no han, hasta este momento de su formación, no conocen muchas técnicas, más allá de las que les suelen enseñar en cálculos, perdón, en cursos previos. Integrales por cambio de variable, integral, ¿cómo se le llama? Integración por partes. Sin embargo, Acciones parciales, ¿no? fracciones parciales. Sin embargo, resulta que hay ciertas integrales que se pueden resolver más fácilmente cuando explotamos la geometría del área o de la figura que queremos resolver. Y bueno, esa habilidad, vamos a llamarla así, de poder utilizar la simetría de un problema, bueno, la experiencia se gana mejor después de tomar un cálculo vectorial, un curso, perdón, de cálculo vectorial. Pero como ustedes no lo han tomado, pues, aunque yo viniera aquí y les pusiera, ¿no? Cómo se hace, no tienen todas las herramientas. Entonces estoy tratando de hacerlo lo más parecido a lo que ustedes conocen. ¿Vale? Entonces, bueno, por esa limitante. Los métodos son más difíciles, bueno, más bien, en cuanto a cálculos, ¿son más eficientes o sigue siendo lo mismo? Son más eficientes porque les ahorran muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, en el caso de la, ¿cómo se llama? Del semicírculo, nosotros lo hicimos por rectángulos, ¿de acuerdo? Pero si nosotros utilizáramos la simetría del problema, en una sola línea, el problema queda resuelto. Viendo técnicas de cálculo vectorial. Pero bueno, no es la situación aquí, así que bueno, por eso nos limitamos un poco en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué sigue aquí? Pues sacar las constantes,
2, el pi y sigma, e integrar. Vean que es una integral de las sencillas también. Eso hasta ese 2 desaparece, sería un medio, ¿no? Desaparece. Ok, sí, porque al resolver la integral queda un 4 dividiendo, ¿no? Entonces, vean, evalúan ustedes y llegan a este resultado. Donde sigma se ha cambiado por masa entre área total. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, sobre este desarrollo? No, ninguna, profe. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto vale el área de esta arandela? Bueno, ahí lo que yo haría sería sacar el área del radio 1 y luego el área del radio 2 y al radio 2 restarle el área del radio 1. Ok, eso es correcto. Ese es el área de la arandela. Multiplicado por pi, ¿no? Evidentemente. Entonces, el área de la arandela, o sea, la superficie de color azul que teníamos dibujada, es igual a pi veces r cuadrada, r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado. Bueno, y ahí creo por álgebra, permíteme un momento. Entonces, por álgebra vemos que ese es podemos factorizar ese R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta y se va el R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado y nos quedaría pi medios por la masa por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado, ¿no? Exacto, sí. Esto que está escrito en color rojo es una diferencia de cuadrados. Esto que está aquí es r al cuadrado menos r1 al cuadrado, multiplicando a la suma de esos mismos términos. Y también se cancela, no había visto el pi, pero igual se quita y se quedaría un medio nada más. Claro, Como masa sobre 2, ¿no? exactamente, sí. Se simplifica esto bastante. Entonces, la inercia rotacional para una arandela es lo que tenemos aquí. La masa de la arandela entre 2 multiplicando a la suma de los cuadrados de sus radios interno y externo. Nuevamente otra vez, bueno, lo mismo con los círculos al trabajar, el radio al cuadrado siempre va a ser como estar presente ahí, ¿no? Exactamente. Aquí vemos que la inercia rotacional tiene una forma muy parecida a las inercias rotacionales para distribuciones discretas, que es una masa y una distancia elevada al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí entonces con este eh, resultado, con el desarrollo? No, profesor. ¿Ok? Bueno, yo no espero que a la primera hayan captado la construcción, en este caso, para la arandela, del elemento diferencial de área. Si no la ha captado, no hay problema, se entiende. Lo he de entender porque no es la forma habitual y no es tan obvio, tal vez reconocer que así se tiene que hacer para simplificar los cálculos. Pero bueno, vemos que funciona. Nos da como resultado una integral que es muy fácil de resolver, es una r al cubo.
Pero, como les mencionaba, el poder reconocer que ese es el elemento diferencial que funciona requiere que ustedes vayan ganando experiencia en cuanto a otras técnicas para resolver integrales que para este momento no conocen. Pero que igualmente podrían, si son lo suficientemente curiosos, podrían aprovechar y, bueno, que hay muchas cosas en Internet para ver, ¿no? ¿Qué es lo que les espera, por ejemplo, en cálculo vectorial? Para darse una idea. Y una vez que tal vez concluyan ese curso, pues pueden regresar a esto que estamos viendo y tal vez ya les quede claro, ¿no? Lo vean de forma evidente. Claro, así se tenía que hacer. No había una manera más simple de hacerlo. Bueno, vamos a continuar analizando dos casos muy especiales, ¿no? Que también son los que generalmente se estudian a la hora de calcular índices rotacionales. El primer caso simple ocurre cuando el radio interno tiende a cero. Es decir, tenemos un disco. O sea, piensen que en la arandela e imaginen que el radio interno va desapareciendo. Y entonces lo que nos queda que es un disco, como un frisbee. ¿Sí es claro esta idea? Sí, pero Sí, o sea, ¿Sí? nada más tendríamos al radio mayor Externo, exacto, y ya, o sea, nada exacto, más quitaríamos esa suma y nos queda tal cual m sobre 2 por radio 2 al exacto, cuadrado. exactamente. Y entonces, para un frisbee, digamos, un disco que no tiene ningún agujero, la inercia rotacional es la masa del frisbee, el radio que tiene, elevado al cuadrado entre 2. ¿Cuál es el otro caso límite que podemos tener? Bueno, cuando el radio R1 comienza a crecer hasta llegar a ser igual a R2. Y en ese caso, lo que tendremos es un anillo o un aro muy delgado. Y en ese caso, la inercia rotacional es simplemente masa por el radio elevado al cuadrado. Ahí por el factor de 2, ¿no? Que sería 2 veces el mismo radio y se Exacto, cancela, ¿no? exactamente. Es correcto. Eso es lo que estaría pasando. En el caso de que el radio interno que comienza a crecer tanto que llega a parecerse al radio externo. Tenemos dos veces el mismo término, se cancela con el 2 que está aquí abajo, entonces nos queda simplemente m por r al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. No vamos a hacer todos, porque, bueno, también ya no tenemos mucho tiempo, porque ya, como si checan el calendario, fácilmente nos quedan como 2 semanas de curso. Esta y la siguiente, esencialmente. Entonces, bueno, hay varios temas todavía por repasar. Entonces, bueno, eh, aquí les he mostrado algunos ejemplos de cómo calcular inercias rotacionales mediante integración. Existen muchas más estructuras. Eh, no solamente tenemos barras muy delgadas o arandelas o como vimos aquí anillos o discos, sino podemos tener figuras más complicadas. Pero afortunadamente, en los libros o en internet, ustedes pueden encontrar incluso tablas que ya reportan inercias rotacionales. Bien, tenemos la inercia rotacional para una varilla delgada, cuyo eje de rotación pasa por el centro. Vean cuánto vale. Un doceavo de m por L al cuadrado. Justo lo que nosotros obtuvimos. ¿Qué pasa cuando la varilla tiene el eje en uno de sus extremos? La inercia rotacional vale un tercio de la masa de la varilla por su longitud al cuadrado. Ah, creo que esa relación la he visto en el torno para manejar un material volado. Ok, bueno, pues por ahí puede ser que está la razón de términos parecidos a esto. Son piezas en rotación.
Tenemos, por ejemplo, una placa rectangular. Tenemos el caso de un cilindro hueco, de un cilindro sólido, de un cilindro hueco con una pared delgada. Tenemos ahora una placa rectangular cuyo eje es... Vean que este se parece al de una puerta. Aquí tenemos las bisagras en este eje de color azul. Por acá tenemos la manija, donde metemos la llave. Y de aquí jalamos, ¿no? Sobre este lado. Bueno, pues si las puertas fuesen hechas de un material homogéneo, su inercia rotacional vale 1/3 de la masa de la puerta por esta distancia A elevada al cuadrado. Tenemos el caso para una esfera sólida o para una esfera hueca. Entonces, bueno, podríamos estar pasando aquí varias sesiones viendo cómo obtener cada una de las cantidades que aquí aparecen, pero bueno, no, el tiempo no da para más. Pero, pues ustedes pueden consultar estas índices rotacionales en tablas. Estas son las típicas. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que estamos llamando índices rotacionales para distintos sólidos rígidos. Entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que la siguiente sesión será ver algunos ejemplos, o sea, de cómo aplicar estas ideas, ¿no? Cómo aplicar estas tablas para resolver ejercicios. Lo que vamos a hacer a continuación es mencionarles algunos resultados importantes que van a ser útiles justamente a la hora de resolver ejercicios. Entonces, bueno, estos valores que aparecen aquí, que les estoy mostrando, ustedes los pueden consultar en cualquier fuente bibliográfica que trate de índices rotacionales. Así que, digamos que pueden irse armando, si ustedes gustan de un formulario de estas inercias rotacionales. Repito, no es necesario que las aprendan. Lo importante es saberlas utilizar, más que memorizarlas. Entonces, los Pues saber ejercicios que vamos a resolver, desarrollarlas, ¿no? Porque imagino que en el examen sí va a venir algo así como un ejercicio de demostración, ¿no? más en la parte de integración, por ejemplo, para, no sé, calcular la inercia rotacional para una distribución lineal, pero que no es homogénea, sino que ya depende de alguna función. Por ejemplo, eso sí sería algo que puede venir en el examen. Sí, sí se pueden encontrar esos ejercicios en el Survey, ¿no? Que no sea homogénea. Sí. De hecho, en cualquiera, bueno, me parece que en los 3 libros, en el Resting también, pueden encontrar ese tipo de problemas, donde la distribución ya no es homogénea, sino que ya es una función específica. Puede ser una Ok. parábola, puede ser, no sé, alguna función, claro, que no sea necesario aplicar algún método de integración complicado, sino que sea fácil de resolver en el sentido del cálculo integral. ¿Vale? Entonces, en los ejercicios que vamos a resolver la siguiente clase, vamos a utilizar estos resultados, los datos que aquí aparecen en las tablas. Entonces, si en algún ejercicio aparece, no sé, que tengamos que involucrar la inercia rotacional de una esfera sólida, entonces, ya sin más decimos, ok, la inercia rotacional de una esfera sólida es 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado. Y ya, ¿no? Continuamos con el cálculo. No nos vamos a preocupar ahora por ver de dónde viene. Vamos a asumir que ya hicimos ese cálculo. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las otras ideas importantes a tomar en cuenta a la hora de resolver ejercicios que involucran inercias rotacionales? Bueno, hay uno muy útil. Este va a ser tan útil que les va a salvar la vida en varios momentos. Se le conoce como teorema de ejes paralelos. Bueno, ¿qué dice este resultado? Dice, si nosotros, vean, tenemos un objeto aquí, ¿no? Esta placa medio amorfa, y nosotros conocemos
el momento de inercia de ese objeto cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa de la estructura. ¿Vale? Entonces, imaginemos que esta ICM es la inercia rotacional de un objeto cuando el eje de rotación pasa justo por su centro de masa. Un ejemplo claro es el de la barra. ¿Cuánto vale la inercia rotacional para una barra homogénea cuando el eje pasa por su centro de masa? Disculpe, no lo escuché, porque ¿cuál fue la pregunta? La inercia rotacional para una barra homogénea cuyo eje de rotación pasa por el centro de masa. Pues habíamos encontrado que era la masa por la longitud al cuadrado sobre 12, ¿no? Exactamente. Eso es un buen ejemplo de una inercia rotacional construida con un eje que pasa por el centro de masa del objeto, del cuerpo. Hay otros varios aquí en las tablas. Hay varios más aquí. Tenemos la barra, tenemos por ejemplo. Tenemos estos otros también. Tenemos el de las esferas. Entonces, generalmente en las tablas siempre les van a dar a ustedes inercias rotacionales que se calcularon cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa del objeto. Bueno, entonces, el teorema de ejes paralelos dice, ok, partamos del hecho de que usted ya conoce esa inercia rotacional. Incluso puede estar dada en tablas, muy bien. Pero resulta que por alguna necesidad tenemos que hacer que ese objeto se ponga a rotar, pero alrededor de otro eje. Un eje arbitrario, un eje, aquí estoy marcando con color rojo. ¿Vale? Sí queda claro entonces qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Para qué serviría el eje arbitrario? Porque el objeto se desea que gire de otra manera. Por ejemplo, una base cilíndrica. Imaginen un cilindro así, rotando, que pasa por su centro. Pero tal vez para alguna aplicación distinta, nos interese que el cilindro gire de esta manera, o que tenga el eje de rotación así. Vean, en esta línea amarilla. Pues va a cambiar porque ya se está tomando toda por así decirlo, su radio 2 veces, ¿no? Su diámetro para... Exacto, el eje de rotación está, digamos, del otro lado, bueno, respecto al otro lado, está a una distancia de 2 veces el radio, mientras que antes estaba a la mitad, ¿no? Sí. Bueno, pues esas son estas situaciones, donde nosotros ya conocemos la inercia rotacional cuando el eje pasa por el centro de masa, pero por alguna situación deseamos que ese objeto rote alrededor de otro eje. Bueno, pues en lugar de quebrarnos la cabeza pensando, pues voy a tener que hacer otra vez la integral, ¿no? Pero ahora cambiando tal vez los límites de integración. No, el tema de ejes paralelos dice, no es necesario. Lo único que hay que hacer es, la inercia rotacional que ya se conoce, que pasa por el centro de masa, le agregas este término, donde h es la distancia que hay entre los dos ejes, entre el viejo, vamos a llamarlo así, el que pasa por el centro de masa, y el nuevo. Eso es lo que nos dice el teorema de ejes paralelos, así de simple. Y bueno, esa ya ahí tiene la demostración. Que, bueno, la demostración sería esa, volver a hacer la integral con el nuevo eje. No es tan así. De hecho, la demostración, si tienen dudas, pueden consultar en el Resnick, o bien, me parece que también aparece en el Semansky, los libros que tienen ahí en claro. Ahí pueden checar la demostración. Y no quiere decir que se tenga que hacer la integral. De hecho, la demostración es sin integrales. Es pura geometría.
Va. Pues bueno, ahí la pueden checar para resolver la duda. Pero bueno, aquí con lo que nos vamos a quedar es con el resultado importante. Entonces, en pocas palabras, si ustedes conocen el momento de inercia de un objeto respecto al eje que pasa por su centro de masa, entonces lo único que tienen que hacer para calcular la inercia rotacional de ese mismo objeto, pero alrededor de cualquier otro eje arbitrario paralelo al primero, entonces lo único que hay que hacer es agregar ese término. La masa multiplicada por la distancia que separa a esos dos ejes, elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí es clara entonces esto lo que dice? O sea, si ya conocemos el eje donde se encuentra el momento de inercia rotacional de un cuerpo y queremos trasladar a un nuevo eje, lo único Ajá, que tendríamos que hacer es al eje que ya conocemos, sumarle la masa multiplicado por la distancia entre el nuevo eje al cuadrado. así es. Y un caso muy así, muy inmediato, es el de la barra que resolvimos. Vean, ¿cuánto vale la inercia rotacional cuando el eje pasa por el centro de masa? M por L al cuadrado entre 2, es cierto, ¿no? Sí. Vale, ok. Ese es el dato que ya conocemos. Bueno, entonces tenemos la barra así. Vean, tenemos así la barra. Aquí está el eje, que estamos aquí ocupando, el que está justo a la mitad. Si tuviésemos la necesidad de que ese eje estuviese en este extremo, ¿cuánto vale h? ¿Cuánto valdría h? H, ¿no? Pues sí es la medida, esa misma. H es igual a H, ¿no? ¿Cuánto valdría si la barra vale L? L menos H. Ah, Ahora sí. ¿Cuánto vale esa ahora sí la distancia? longitud total, porque ya se trasladó, ¿no? No, 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 no. L, ¿no? ¿Cuánto, perdón? Un medio de L. Exacto. La distancia que hay entre este eje y el nuevo es L medios. Entonces, vean, sustituyamos para una barra. Vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos para el problema de una barra delgada. Entonces, la inercia rotacional alrededor del eje que pasa por su centro de masa vale lo que tenemos aquí. Más, me dicen, ok, si tú quieres que el nuevo eje pase por uno de sus extremos, entonces la distancia que hay entre esos dos ejes es L medios. Ah, bueno, pues aquí h vale L medios. Y lo elevamos al cuadrado. Listo. ¿Cuánto vale esto? Ahí pues ocuparíamos el 12, que es el mínimo común múltiplo entre los dos, y quedaría ml al cuadrado eh, más 6 veces ml cuadrado. No, a ver. No, 3 veces ml cuadrada, ¿no? ¿Y qué denominador? A ver, Sobre simplifíquenlo. 12. Es que, bueno, al hacer todo eso al cuadrado quedaría L al cuadrado sobre 4, pero como 12 es divisible entre los dos, tanto entre 12 como entre 4, quedaría abajo el 12 y tendríamos masa por longitud al cuadrado que se suma a 3 veces la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Ok, Sobre 12. entonces quedaría 4 ml al cuadrado sobre 12. Sí, Si sí, simplificamos, ya al dividir sale ml al cuadrado sobre 3. y no estará la inercia rotacional para cuando el eje se ponía en el extremo izquierdo. Sí, Ahí está. O sea que ese valor que nosotros obtuvimos medio integración
también se puede obtener mediante el teorema de ejes paralelos. Pero para esto necesitamos saber el valor el primer valor, ¿no? El de la inercia cuando el eje de rotación pasa justo por Centro de masa. el centro de Exacto. masa. Así es. Entonces, ya aquí tenemos dos formas de calcular el valor de ml al cubo entre 3. Mediante el teorema de ejes paralelos o directamente utilizando la integral. ¿Cuál es más simple? Pues el teorema de ejes paralelos reduce demasiado en cálculos. Exactamente, porque generalmente estas inercias alrededor del centro de masa ya están dadas en tablas. Lo único que tienen que hacer ustedes es saber cuál es la distancia que hay entre ese eje que pasa por el centro de masa y el nuevo. Hacen este cálculo, como el que hicimos aquí, y lo que obtengan ya es la inercia rotacional alrededor de ese nuevo eje. Y ya no tuvieron que recurrir a integrales ni nada. Pero bueno, no está de más que hagan el cálculo de estas, que al menos vean al menos una vez en su vida cómo obtener estas inercias rotacionales mediante el cálculo integral. No les hace daño. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, entonces, con el tema de ejes paralelos? No, profe, ninguno. No, profe. Ok, vale. Ya para terminar, el último teorema, que habla igual de inercias rotacionales. Esta en el curso no lo vamos a ocupar. No vamos a ver muchos problemas. De hecho, ninguno que lo involucre, pero pues no está de más que lo conozcan. Tal vez en algún curso posterior de estática o de dinámica que van a llevar en tercero o cuarto semestre, tal vez lo retomen. Entonces, bueno, si se llegan a acordar de que lo mencionamos aquí, perfecto. Si no, pues no hay ningún problema. Bueno, este resultado se conoce como teorema de los ejes perpendiculares. Y bueno, como tenemos aquí, este teorema solamente se usa cuando tenemos cuerpos bidimensionales, o sea, superficies nada más. No aplica para un cilindro, por ejemplo, que es una superficie, pues, que no es bidimensional. Bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que si nosotros conocemos las inercias rotacionales de un objeto, ¿no? Alrededor de dos ejes perpendiculares entre sí, por ejemplo, respecto al eje X y respecto al eje Y, entonces la inercia rotacional alrededor del eje Z es igual a la suma de los otros dos. Básicamente es lo que dice. Si conocemos la inercia rotacional de un objeto alrededor del eje X y alrededor del eje Y, entonces si lo sumamos, tenemos la inercia rotacional, pero alrededor de un eje perpendicular a ambos, que sería en este caso el eje Z. Entonces, bueno, aquí simplemente lo comento por, por no dejar ahí la omisión, pero realmente en este curso no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer más, vamos a sacar más provecho del teorema de ejes paralelos. Ok, profe, sí, ¿cuántos temas nos faltarían para terminar el semestre? Nos falta, bueno, la siguiente clase vamos a realizar ejercicios que tienen que ver con la aplicación de las inercias rotacionales, utilizando las tablas que les mostré. Y eso sería el día miércoles. Y el día jueves yo creo que comenzaríamos con el tema de, ¿cómo se llama? Torca. Lo que alcanzamos a ver de dinámica. Sí, Y con esto estaríamos cerrando ya el curso. ¿Vale? Entonces yo creo que estaríamos terminando. O sea, nuestra última clase sería dentro de una semana, el día lunes, que tenemos 2 sesiones. Para abarcar el tema de dinámica el día jueves y las 2 sesiones del día lunes.
Sí, Y el profe. examen sería más o menos como por el 20. Así es. En la sesión de 2 horas también, de lunes. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante que, pues, como ven, es mucho material lo que se va a evaluar en el tercer parcial. Arranca desde, si no mal recuerdo, trabajo y energía. Sí. Entonces, bueno, pues no sé cómo vayan con los ejercicios, si se han resuelto, si han llegado a tener dudas, porque no he leído, no me ha llegado ningún mensaje al respecto. O sea, si alguien tiene dudas, los ejercicios, entonces, bueno, yo asumiré que van bien, pero no se confíen. Si ya ¿Le hicieron puedo muchos hacer una ejercicios, pregunta ¿sí? sobre los extras, profe? ¿Sí? Bueno, ¿usted va a pedir algún requisito para poder presentar su extra o algo? No, ¿No? Ah, vale. Muchas gracias, profe. sí, nada. Y bueno, antes de terminar, profe, tengo una duda con lo del experimento para la actividad del punto extra. Leí que tenía que tener una duración de 5 a 10 minutos, algo así. 5 a 8. 5 a 8, ok. De esos 5 a 8 minutos, deben de durarse en la explicación, o sea, debo de explicar así a grandes rasgos qué pasa y ya explicarlo de forma más completa en el reporte, ¿no? Sí, de la forma más detallada es el reporte escrito. Ok, En el video lo que hay que prestarle más atención es al fenómeno, al experimento como tal. ok. O sea, dar una breve explicación, decir, está pasando lo de la lata porque el centro de masa se desplazó y ya, o sea, sí, en general, Exacto. solo lo entiende la persona y ya. Sí, digamos, Ok. mucho. El argumento que se muestra en el video, o sea, que simplemente se puede mencionar, tiene que estar justificado en el texto, en el reporte escrito. Ahí ya bueno, y otra duda, ¿puedo tomar a los sistemas como discretos o sí los debería de tomar por lo menos como de área? Son distribuciones, todas son distribuciones continuas, Ah, ok. en principio. Sí. Pero recordemos que vimos un caso en el que se podría Ah, ya. analizar también como una distribución eh, discreta. Ujú. Entonces, en sí partamos del hecho de que los objetos, todos son objetos continuos de materia, Sí. pero bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones muy específicas, podemos estudiar para un conjunto de muchos objetos continuos como distribuciones discretas. Ujú, ok. Entonces, bueno, eso es algo que puede que les sea útil recordarlo. Sí, ok. Entonces sí, sería desarrollar el problema. Ok. Y bueno, otra, y la última ya. No hay problema en que haga mis diagramas en Paint para ilustración. ¿No? Ah, ¿No? ok. Mientras que sean claros lo que se quiere mostrar ahí y claro, también la parte del texto, o sea, en cuanto a la información que presenten y a las referencias, no, no veo problema con que lo hagan en Paint. Ok. Bueno, gracias, profe. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues si no hay nada más por comentar, nos echamos la siguiente clase. ¿Vale? Hasta Hasta luego, luego. Claro, profe. Buen profesor, que día. tenga excelente día. Igualmente, hasta luego. Excelente tarde a todos.